El titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, compareció ante el Pleno del Senado. Informó que el gobierno mexicano negocia con los integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, un mecanismo para evitar manipulaciones en el tipo de cambio. El objetivo fundamental de este acuerdo en el que está participando nuestro país es evitar que los socios del TPP manipulen de manera más allá de lo que justifican las condiciones macroeconómicas los tipos de cambio para generar una ventaja desleal en la competencia contra las exportaciones mexicanas. Expresó que el Congreso de los Estados Unidos tiene preocupación sobre la competitividad artificial que pudieran generar países asiáticos con el tipo de cambio. Sobre la reforma financiera, sostiene que esta ha propiciado más crédito y que es más barato. Apuntó que la dependencia de los ingresos petroleros está disminuyendo y que los ingresos no petroleros están en su máximo histórico. Los ingresos petroleros, que en 2012 representaron el 39.4% de los ingresos federales, han disminuido a 18.6% en 2015. Esto es una reducción de más de la mitad en la dependencia de los ingresos petroleros. Esto, en parte, insisto, se debe a un crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros, que han alcanzado un máximo histórico a junio de 2015 del 13.6%. La base de contribuyentes también está creciendo. Creció 30% con respecto a 2012. Calificó de prudente y realista al paquete económico 2016. El presidente de la Comisión de Productividad, Luis Armando Melgar, destacó que las reformas estructurales se han implementado con éxito, han fortalecido el mercado interno y sus efectos, dijo, comienzan a sentirse. Es un gobierno responsable, que es un gobierno que de ninguna forma ha sido populista ni demagógico. La reforma energética y de telecomunicaciones han atraído nuevas inversiones, han generado una disminución sustantiva de los precios de la energía eléctrica y de las tarifas de telefonía. Este efecto también ha beneficiado los bolsillos de las mexicanas y de los mexicanos, con niveles de inflación históricamente bajos. Sobre la reforma hacendaria, destacó que al incrementar la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, se ha logrado reducir la dependencia del petróleo y generar incentivos para la incorporación de la economía formal. El senador por Chiapas reconoció el impulso a la productividad que dará la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto a las zonas económicas especiales para generar desarrollo y empleo productivo en el sur-sureste. El impulso a la productividad es hoy una realidad con la propuesta que recientemente hiciera el señor presidente Enrique Peña Nieto de las zonas económicas especiales, que sin duda detonarán el desarrollo en los estados del sur-sureste, particularmente Chiapas, donde se tiene todo para crecer económicamente con responsabilidad social. El gobierno federal está avanzando en la dirección correcta. Los grandes retos económicos de los cuales aquí escuchamos implican dinamizar aún más el crecimiento de nuestra economía para poder generar los empleos que aún demanda la sociedad y para poder generar en esos empleos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Bueno, y para platicar de la comparecencia del secretario de Hacienda, tenemos aquí en el estudio a la senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz. Bienvenida, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Al contrario, encantada de tener esta oportunidad de saludarte a ti, Ana María, a don Raimundo, por supuesto. Muchas gracias. Senadora, pues platicamos al principio del programa cómo ha cambiado la entrega un mes después, cómo ha cambiado también las finanzas a nivel internacional, el tema del peso que se abordó, los acuerdos del TPP y demás. Usted, su intervención fue con respecto también al tema de las zonas económicas especiales. ¿Qué le pareció en principio la respuesta y qué pasos específicos se van a tomar para ya también darle cauce y entrada al tema de las zonas económicas especiales? Bueno, primero te diría que la comparecencia tuvo, además de ser larga, resultó sumamente interesante porque efectivamente no nos concretamos solamente a la glosa del informe, sino la oportunidad de poder tener este diálogo, este contraste de ideas que se vale además en un esquema como el que tenemos en la Cámara de Senadores, para poder saber hacia dónde se está pensando que la economía del país debe salir.
En este sentido, y hablando de esta primera pregunta que tú me haces, bueno, a mí me parece muy importante esto de las zonas económicas especiales, sobre todo en el diseño metodológico que están definiendo, porque hay que reconocer pues las enormes contrastes que hay en el país, la desigualdad, y que a pesar de ser regiones donde por lo menos el 26% de programas sociales, por ejemplo, se han destinado a estos estados, a Guerrero, a Oaxaca, definitivamente no han sido suficientes. Hacer ahora una estrategia focalizada, diferente, creo que puede ayudar. Confieso, y ayer en mi intervención yo hacía referencia, que por supuesto que nos preocupa a quienes estamos en otros estados que también tienen enormes desigualdades, que otras políticas públicas van a poder realizarse para generar un ambiente favorable a la economía, a los negocios, etcétera. Y creo que el secretario primero fue enfático en señalar el porqué de estas zonas económicas especiales, el porqué, por ejemplo, tener, Ana María, ventanillas únicas, porque también muchas veces vemos la gran complejidad que hay entre los trámites del gobierno federal, estatal, municipal, y que acaban siendo una tortura y los programas simplemente resultan un fracaso. Y creo que ellos hablaban de esta ventanilla única, me parece que lo tienen muy bien, muy claro, y hacia adelante la posibilidad de ir diseñando otro tipo de esquemas para el resto de los estados que pueden tener características particulares. El secretario de Hacienda planteó algo que nos llamaba mucho la atención cuando les pide, dice, recomiendo, el verbo no lo recuerdo exactamente, que revisen el presupuesto y que le hagan los ajustes correspondientes, porque el 8 de septiembre que se entregó era una realidad en el mundo, claro, y el 8 de octubre, que es hoy, o el 7 de octubre, que es cuando ve el secretario, eran otras las condiciones, y un poco lo que sugiere es ajustenle hacia la... Es decir, el tipo de cambio tendrá que ser más elevado para hacer su cálculo, claro, seguramente el precio del petróleo, el precio del petróleo igual, y el tema del crecimiento. Entonces, claro, en esta nueva condición económica en la cual llega el secretario de Hacienda al Senado y les dice, oigan, por favor, vean lo que ha sucedido en las últimas 4 semanas y estudienlo muy bien. No, de qué manera va a impactar en el resto del presupuesto, porque lo que él está pidiendo es que ya el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, pero ahora les toca a ustedes, sean ustedes responsables, y córtenle donde tengan que cortar o compacten donde tengan que compactar. ¿En dónde hay lugar para compactar? ¿Dónde hay lugar para recortar? Bueno, primero creo que no será la primera ocasión en la que tendremos que hacer un análisis y tomar medidas de esta naturaleza. El año pasado nos pasó y nos pasó ya en la Cámara de Senadores. Este es un presupuesto base cero. Este es un presupuesto totalmente distinto. Claro. Son situaciones totalmente distintas. No hay analogía, porque el presupuesto del año pasado era inercial. Este no es inercial. Por eso digo, en ese sentido, ¿en dónde están ustedes? Cuando menos en primera instancia, decir, vamos a echarle un ojo a estas partes del presupuesto para ver qué es lo que se puede hacer, y yo creo que de manera muy responsable decirle al gobierno, y creo que está abierto perfectamente el gobierno, decir, oigan, su tasa de crecimiento no puede estar en 2.4 el próximo año, 3% el próximo año, métanlo al 2.6, no lo pueden establecer en 16.80, tiene que ser 17.20, es decir, dejar de actuar con el paternalismo de la sociedad y decir, la verdad es que así estamos. ¿En dónde ustedes están viendo en esta primera instancia, porque tendrá que ser motivo de mucho estudio, que se puede todavía apretar más el cinturón? Bueno, me parece que lo más importante es tener claro cuáles son las áreas que no se pueden apretar el cinturón, como son las de educación y las de salud. O sea, creo que esa sería la premisa en donde en un momento dado el análisis debe ser muy cuidadoso, y a partir de ahí poder ir identificando pues algunos del resto de los proyectos que tendrían que irse posponiendo o tendrían una vida distinta a la que está planteando en la propuesta que ha presentado el gobierno federal, ¿no? Creo que será fundamental que de entrada en la propia ley de ingresos, que es la que le toca al Senado revisar, seamos muy cuidadosos y no tengamos cuentas alegres, porque definitivamente ahí es donde tiene que partir el origen de lo que luego la Cámara de Diputados como colegisladora pues le tocará definitivamente identificar
y que no serán suficientes, pues esta reducción de los programas que ya ellos señalaron y que hay una reducción de entrada de alrededor de, desde 1,000 se van a reducir a 857, tratando de hacer mucho más delgado, exactamente. Más eficiente. Así lo es. mismo con menos. Que a veces eran como demasiadas cosas similares y que al final del día la carga burocrática también, hasta en gastos indirectos, acababa siendo tremenda. Estamos de acuerdo que el PRI en el Poder Legislativo es autónomo, es el Poder Legislativo, más allá que sea el partido en el gobierno. Claro. Senadora, no la posición del PRI, pero ¿tú crees que habría priistas, te lo pregunto directamente a ti, que se atreverían a proponer un incremento del IVA, alimentos y medicinas? Pues mira, los análisis que hemos hecho, la verdad, con toda seriedad te digo, sí nos señalan que lejos de ser una medida que puede ayudar macroeconómicamente, pero puede impactar muy desafortunadamente microeconómicamente. Entonces, podría, y te lo digo más como esta parte de análisis financiero, sería una medida fácil y sencilla para resarcir la visión global de la economía, pero sería una medida no populista, muy delicada en el impacto de las familias. No, es antipopular, eso sí. Sí, pero al final del día podría acabar siendo muy bien sonada para resolver las finanzas, muy desafortunada para las familias, y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Y sí hay análisis serios. Generalmente las familias de menores ingresos lo que consumen tiene que ver con alimentos y muchos de ellos también con el tema de las medicinas, sobre todo el tema de los alimentos. La propia análisis de encuesta ingreso y gasto te identifica a dónde van el destino de los ingresos de las familias de menores ingresos, valga la redundancia. Y aquí sí me parece que no sería el momento más adecuado para hacerlo. Es que quiero retomar el comentario de Riva Palacio en el sentido de que en verdad no hay muchas opciones, o sea, o incrementan impuestos, incrementan la deuda, o hay que hacer un recorte en un momento en donde se supone que este presupuesto ya iba bastante recortado. Claro. Entonces, de nuevo, sobre la mesa, senadora, parece que la única opción que se está discutiendo en este momento es recortar lo que ya está recortado. Entonces, retomando lo que estaba diciendo Riva Palacio, entonces en estas discusiones va a haber costos políticos, porque sí va a impactar a algunos sectores de la sociedad. ¿Han ustedes analizado por dónde podrían ser recortes más allá de la eficiencia? Porque sí se puede, el gobierno puede ser más eficiente, claro, pero no va a ser suficiente. Pues mira, yo sí creo que al gobierno le toca en este momento abrocharse el cinturón, o sea, eso es definitivo y eso implica a todos los poderes. Me parece que no habría manera de pensar en nuevos impuestos, incluyendo el tema de alimentos y medicinas. Sería inviable en este momento, sería totalmente inviable. Y creo que en ese sentido pues habrá que ser muy, muy cuidadosos y evitar que a veces nos gane, incluso que por decreto se haga el cálculo hacia el alza, cuando definitivamente debe ser al revés. ¿Y la deuda? ¿No estarían dispuestos a incrementar? No, yo creo que no. En esa parte también ya en el PRI hay una posición muy tajante en el sentido de que sigue existiendo mejor una reducción en el déficit y podamos tener otros instrumentos. Meterse a tocar la reforma fiscal y generar estímulos para el sector privado, de tal manera que ellos puedan tener más posibilidades para invertir. O sea, eso podría ser, porque yo no veo yo por dónde más se puede. En esa parte creo que tienes razón. Y de algunos de los instrumentos que hoy se están poniendo en discusión, como las fibras C y como los nuevos certificados de infraestructura, son algunos de los instrumentos que se están ya poniendo sobre la mesa y que además se pueden explorar muchos otros más. Pero pienso deducibilidad. Ya también el propio paquete está considerando algunas de estas medidas. Sí, creo que por ahí podría haber algún espacio de negociación hacia adelante. Pues senadora Blanca Alcalá, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café y estaremos muy atentos, por supuesto, a todo el tema financiero económico ahí en el Senado. Muchas gracias, senadora. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. No, a ver hasta dónde llega. Ya veremos. Creo que va a ser doloroso, senadora. Sin duda, pero me parece que el país hoy exige que lo hagamos de manera muy responsable y esa es la parte que por lo menos en el PRI sí tenemos claridad.
Muchas gracias, senadora. Antes de irnos, le informamos de última hora que está informando también las agencias internacionales que la policía alemana está realizando un cateo en estos momentos en las oficinas centrales de la Volkswagen allá en Wolfsburg, en Alemania. En estos momentos la policía cateando las oficinas centrales de Volkswagen. Nos vamos, lo dejamos con las imágenes que usted no se puede perder. Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, gracias. Senadora, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Que tenga un excelente día. ¿Qué tanto pueblo